Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al auditorio del MUCA, del Museo Universitario de Ciencias y Arte, que tiene una magnífica acústica. Por aquí está el doctor Eduardo Saad, profesor de la materia de acústica, y nos dijo que no hacía falta que usáramos el micrófono, pero nos están diciendo que hace falta el micrófono para que quede bien grabada la conferencia, porque este tipo de conferencias ya no se transmiten en directo, pero se graban y enseguida se suben a nuestros canales de Facebook y YouTube para que puedan estar al alcance de todas y todos. Es un privilegio tener aquí sentado a mi lado a Juan Miró, querido amigo desde hace ya 20, 25 años, no sé cuántos, muchos años. Unidos siempre nos juntamos por un tema en común que nos apasiona, que es la obra de Félix Candela, pero bueno, él explicará algo más de eso, porque me contactó, pues eso hace 20 años, 25 años, cuando estaba organizando, o casi 27 me dice ahora, cuando estaba organizando el primer Estudio México que hace desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin. La Universidad de Texas en Austin es una de las 10 top escuelas de arquitectura en Estados Unidos. Y bueno, siempre ha sido un gusto colaborar con Juan y con los equipos de alumnos y profesores que vienen de Austin prácticamente cada año. Después se han espaciado un poco más, pero por estas fechas en febrero siempre suelen venir a México y hacer ejercicios en México. Ahora están con el taller Macheto haciendo un ejercicio de vivienda colectiva, entiendo que en Atlanta finalmente. Y bueno, voy a permitirme leer una breve semblanza de Juan. Juan Miró nació en Barcelona y obtuvo su título profesional en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. En 1989 obtuvo una beca Fulbright para completar una maestría en la Universidad de Yale, donde recibió la medalla en memoria de William Edward Pearson. Es arquitecto licenciado en España desde 1988 y arquitecto registrado en los estados de Texas y Nueva York, en Estados Unidos. Antes de formar Miró Rivera Architects, que es su despacho, Juan trabajó en Watney Siegel and Associates Architects en la ciudad de Nueva York de 1991 a 1996. Trabajó en España con su padre, Antonio Miró, destacadísimo arquitecto, así como con Fernando Higueras, Félix Candela y Santiago Calatrava en una amplia gama de proyectos. Aquí abro un paréntesis para decir que yo, cuando estuve en contacto con Félix Candela a principios de los años 90, cuando le llamaba a Madrid, le llamaba al despacho de Fernando Higueras, y era Fernando Higueras quien me contestaba, y era, bueno, que trabajaba con él, digamos, como tenían su base. Fernando Higueras les abría el despacho a Félix Candela y sobre todo a Santiago Calatrava cuando empezaba a hacer sus primeros proyectos en España. Juan ha dado conferencias y publicado extensamente sobre el trabajo de Miró Rivera Architects, el papel de la profesión arquitectónica en la vida cívica y temas dentro de la arquitectura y la historia de la arquitectura mexicana. Ha impartido conferencias profesionales y académicas en Estados Unidos, Puerto Rico, Gran Bretaña, España, Italia, Alemania y desde luego México. Es arquitecto registrado en Texas, Nueva York y España, como dijimos antes, además de profesional acreditado LEED. Es miembro activo del Instituto Americano de Arquitectos y ha sido jurado en varios concursos de premios de diseño de la AIA a nivel nacional, estatal y local. En 2011, Juan fue elevado al Colegio de Becarios de la organización en reconocimiento por sus contribuciones a la profesión y a la sociedad. Es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin, donde ha enseñado durante más de 20 años y se desempeñó durante 4 años como decano asociado de programas de pregrado. Fue nombrado profesor distinguido por la Asociación de Escuelas Colegiadas de Arquitectura y pertenece a la Academia de Maestros Distinguidos de la UT.
En 2015 recibió el premio de la Sociedad de Arquitectos de Texas por sus contribuciones educativas destacadas y el premio de enseñanza destacada de los regentes de la Universidad de Texas. Le damos la bienvenida a Juan Miró. Bienvenido. Me gustaría poder hablar sin micrófono, pero nos han recomendado hablar con micrófono. Aquí el maestro Eduardo, yo le dije que a mí me encanta hablar sin micrófono porque siempre se me olvida y lo voy bajando y tal, pero hay que usar el micrófono. ¿Me oís allá atrás, Rosa? Sí, pero voy a usar el micrófono. Pero me voy a poner aquí de pie, así voy pasando las imágenes. Y primero que nada, agradecer a Dino la invitación. Es realmente... este no funciona. A ver, ¿mejor? Mucho mejor. Mucho mejor, muy bien. Bueno, pues como dice Dino, soy un enamorado de México. Llevo más de 30 años viniendo a México y es para mí un orgullo poder compartir mis reflexiones en México delante de una audiencia mexicana de arquitectos, estudiantes de arquitectura. Yo sé que tengo la ventaja de que, como hablo de México desde el punto de vista de alguien de fuera, pues, como decimos en España, yo puedo fardar de la arquitectura mexicana sin ser mexicano, que es más difícil cuando uno habla de su propio país. Y es realmente algo que no deja de interesarme, México. Y muchas veces tengo muchos amigos que me preguntan: ¿por qué México? ¿Por qué tienes esa querencia por México? ¿Por qué has tratado de seguir viniendo? ¿Por qué has metido tanto de tu capital intelectual y personal y de viaje a México? Y cuando empecé a preparar esta charla, una de las cosas que me di cuenta es que mi padre, que era arquitecto, desde pequeño siempre nos hablaba de México de una manera que en España pues no se conoce tanto México. Y mi padre era un apasionado de México, trabajó con Sordo Madaleno, con Juan Sordo Madaleno, o sea que cuando yo era muy pequeño, antes de yo ser consciente, cuando era un niño de 2 o 3 años, él trabajó en los años 70 con Sordo Madaleno, y luego también era un apasionado de las culturas antiguas, o sea que estaba fascinado siempre con las culturas precolombinas. Y de hecho tuve la oportunidad de viajar por México con él, pero él me inculcó un poco ese gusanillo, ¿no? Ya cuando todavía estaba en España no tenía ni idea de que iba a acabar viniendo a América ni a nada. Entonces, este es el momento en que Dino habla de que Calatrava y Candela trabajaban en proyectos juntos con mi padre y con Fernando Higueras. Ahí es cuando les conocí a los dos. Esta foto no es mía, pero podría haber sido mía porque tuve reuniones con ellos de ese nivel. Era más que los 90, era como a finales de los 80, 87, 88, antes de yo venir a Estados Unidos. Pero yo, antes de conocer a Candela, en la Escuela de Arquitectura, recuerdo como si fuera ayer el libro de geometría descriptiva de Asensio. Tenía unas fotos de paraboloides hiperbólicos y salían unas fotos en blanco y negro, que eran del libro de Colin Faber, que salían unos edificios que me parecían absolutamente increíbles, que eran los cascarones de Candela. Y decía, tengo que ir algún día a visitar esto. O sea, que tenía un interés por Candela, de pronto lo conozco personalmente. Él me escribe una carta de recomendación para la Fulbright que me trajo a los Estados Unidos, y llego a Estados Unidos y de pronto, por casualidades de la vida, consigo conectar mi vida en Estados Unidos con México a nivel académico. O sea, que hay una tradición que siguió cuando fui a estudiar a la Universidad de Yale. Cuando vine a Estados Unidos con la Fulbright, trabajé en la Universidad de Yale y ahí conocí a algunos de los profesores más ilustres de los estudios mesoamericanos, como Michael Coe y Mary Miller. Con ellos me mantuve en contacto. Michael Coe también me escribió una carta cuando tenía que conseguir los papeles en Estados Unidos. Esto es cuando le fui a visitar a su casa, un año antes de que muriera. Y han sido también unas conexiones intelectuales con el mundo precolombino que he mantenido y que estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de conocerlos y seguir intercambiando ideas con ellos. No lo veis ahí, pero en la chimenea detrás, justo a la izquierda de su cara, podéis ver un dibujo que le llevé de una de las cabezas olmecas, que se lo regalé cuando fui a visitar a su casa, Michael Coe, un personaje admirable. Y luego me propuse conocer todos los lugares arqueológicos de México, Guatemala y Honduras que pudiera. Y he viajado desde los últimos 30 años, yo creo que casi todos los que están abiertos al público los he visitado. O sea, desde Teotihuacán en el 92, Yaxchilán, esa es una foto de Yaxchilán, mi mujer Rosa, que está allá arriba, me ha acompañado a muchísimos de ellos. He ido con mi hijo, con estudiantes, solo, con fuera. He ido a todas las ruinas que he podido. Eso es Toniná, algunas más conocidas, otras menos conocidas. Y siempre aprendiendo.
Y con la UNAM tenía una relación muy fuerte, como dice Nino, aquí te ves, como director con su fondo, trabajando mientras te pasea, llevando su teléfono, y con Nino hemos tenido una relación muy bonita desde el año 98 a nivel colaboraciones de todo tipo y también a nivel personal. Y entonces esa relación se ha sido mantenido también durante mis viajes. He tenido, como dijo Nino, la oportunidad durante 25 años de venir a México desde Estados Unidos con estudiantes. Entonces he organizado mis viajes para conocer todo lo que podía de la República y conocer también a los arquitectos y a los estudiantes y universidades que se dedican a la arquitectura. Este es un viaje, por ejemplo, que fuimos a visitar a Teodoro González de León. Yo creo que esto es casi lo más de sonrisa que le podía sacar a Teodoro González de León. Un personaje muy serio, pero estoy muy orgulloso porque conseguimos que tuviera una media sonrisa en la foto, ¿no? Y he conocido a Sabludowski, he conocido a Legorreta, con Legorreta se en un jurado en Nueva York. O sea, ha sido fantástico poder mantener esas relaciones con Quijano en Mérida, Mario Shetland, el IFN con Mario Shetland. Es realmente un privilegio poder seguir manteniéndolos. Tatiana Bilbao y mi oficina estamos trabajando en un proyecto juntos y ha sido también muy importante que no solo haya una relación académica, sino también profesional. He hecho proyectos con mi oficina en Monterrey, en Ciudad de México, y estamos trabajando ahora en Austin con Tatiana. Juntamos nuestras dos oficinas, estamos trabajando en el Centro Cultural Mexicoamericano que diseñó originalmente Teodoro González de León. O sea que estamos teniendo como un diálogo con Teodoro González de León, ampliando y renovando su edificio y colaborando juntos en un proyecto muy bonito, muy emblemático en Austin, al lado del agua, al lado del parque. Está en construcción ahora mismo. Entonces, todo esto es para daros una idea de por qué México y por qué he tenido esta conexión tan profunda con México durante todos estos años, que me ha servido para compartir estas reflexiones. O sea, las reflexiones que voy a compartir son basadas en todas estas maneras de tener conexión con México, profesional, personal, académica, con alumnos, con amigos. Y entonces lo que voy a hacer es organizarlo en... porque estos son los proyectos que decía, perdón, se me olvidó. Estos son proyectos de los que hicimos en Monterrey, de residenciales, de oficinas, un edificio pequeño de oficinas. También hicimos 2 torres en Monterrey. Esta es una torre que tiene una zona comercial abajo, que se llama Cítica. Estos están en Monterrey. Con todo este bagaje he decidido organizar la presentación en torno a 21 lecciones. Lo que llamo yo lecciones son como ¿cuáles son las 21 lo que me gustaría compartir con el mundo en general, los que conozcan México como vosotros y los que no lo conozcan para nada, que lo que yo creo que es interesante desde mi punto de vista. Entonces es muy personal, obviamente cada uno puede hacer su propia lista y uno dice ¿por qué 21 y no 30? Y uno dice podríamos hacer 45 porque hay tantas cosas, pero lo voy a reducir hasta las 21 ideas, sitios o lugares o arquitectos que yo creo que tienen muchas cosas de las que podemos aprender incluso hoy en día. Primera lección. Ya sabes que esto va a ser un recorrido desde época precolombina hasta ahora, porque yo lo veo todo conectado. Veo que hay una continuidad tremenda entre lo que se hacía hace miles de años y lo que seguimos todavía tratando de hacer. La primera, en busca de la armonía con el territorio de la montaña a la pirámide y del valle a la plaza. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes de entender de cuando miramos las culturas antiguas, es que ellos entendían su posición en el mundo de una manera muy diferente a la que tenemos ahora basada en el dominio de la cultura occidental. O sea, ellos vivían en un paisaje sagrado y eso es una cosa que se nos resulta muy difícil de conectar hoy en día en la tradición occidental. Cuando tú ves esos volcanes, esas montañas, es obviamente algo universal, no es algo que pasaba solo en las Américas, los volcanes, la montaña. Esa foto de abajo podría ser Fuji en Japón, que también es una montaña sagrada en Himalaya. O sea, las montañas son fuente de vida y fuente también de destrucción, los volcanes. Entonces es una relación con la naturaleza tan intensa que hace que los seres humanos entiendan que lo sagrado se va a encontrar en la naturaleza. Lo sagrado se encuentra en la naturaleza y para ellos integrarse en la naturaleza, porque tienen miedo de que lo que ellos hagan puede tener un impacto negativo de la naturaleza. Entonces, cuando uno viene a ver hoy en día que estamos finalmente dándonos cuenta con el calentamiento global que lo que hacen los hombres, los humanos, la humanidad, tiene un impacto en la naturaleza y que la naturaleza puede responder de alguna manera. Mariano, vente para acá. Qué gusto que estés aquí. Entonces, esa reacción a tener esa relación tan fuerte con la naturaleza desde el punto de vista espiritual hace que todo lo que se construye está conectado con esa idea de integrarse
y de imitar la naturaleza. Entonces, lo sagrado se encuentra en ese mundo de geografía, de animales, de plantas, algo que es, de nuevo, bastante diferente al canon que tenemos en la cultura occidental. O sea, cuando se hacen las pirámides imitando las montañas, no es algo único de México, es algo que se repite en culturas antiguas. Aquí se llevó a unos extremos tremendos cuando ves las pirámides como las de Teotihuacán, pero por ejemplo en Perú, en Machu Picchu, esta es la piedra sagrada de Machu Picchu, que está imitando la montaña sagrada que está al este. O sea, una conciencia de dónde están las direcciones de los ejes cardinales, y hay una idea de imitar. Cuando uno llega a Machu Picchu y le hablan de que la piedra es sagrada como material, es algo que resulta muy distante a una cultura tradicional desde el punto de vista occidental. O sea, esa imitación se ejerce a todos los niveles. Cuando uno viene a ver el arte, el canon occidental del arte es imitar el cuerpo humano. Esa era la perfección para los griegos. El canon de las Américas era muy diferente, era imitar a la naturaleza. Entonces, cuando los occidentales miran estas culturas antiguas, tienden a llamarlas como primitivas, porque no se corresponde con su canon. Pero en realidad están haciendo otro esfuerzo. El esfuerzo de esos creadores está yendo a otra cosa. No están tratando de hacer lo mismo que estaban tratando de hacer los griegos, es un canon diferente. Entonces, esa idea de la pirámide como una conexión con la montaña hace que haya unas tipologías muy limitadas pero muy persistentes, que son la idea de que se construye en base a plataformas con un templo arriba, que es lo que normalmente nos referimos como pirámides, pero en realidad siempre eran plataformas con un templo arriba, que conectan con ese entorno natural. Las montañas y la alineación de las montañas es claramente relacionada con eso. Y el espacio que se genera es una manera de interpretar el espacio como valle. Las montañas generan un espacio y la idea de ocupar un espacio es parecida a la de ocupar un valle. Entonces, cuando se imitan esas montañas y esos valles, se están creando estructuras que forman un espacio. Y los seres humanos necesitan espacio, sobre todo en las culturas en las que hay mucha actividad al exterior, porque el clima lo permite, pues el espacio que se domina en la cultura precolombina es el espacio exterior. Y las masas que forman ese espacio son esa reinterpretación del valle como una manera de crear espacio. En Teotihuacán, lo vamos a ver, se lleva a un extremo tremendo. Conexión con el entorno natural, conexión con las estrellas, conexiones con todos los ciclos naturales. Esa es otra lección importante. Los ciclos naturales de la arquitectura, del asentamiento, con un calendario. O sea, la idea de que un edificio pueda marcar los tiempos es algo que también nos resulta difícil muchas veces de entender. ¿Por qué construían en capas? ¿Por qué añadían otro edificio encima del otro? Era una relación conectar con unas sociedades agrícolas que necesitaban tener mucha conciencia de los procesos naturales de llegada del agua, de llegada de la época seca. Entonces todo eso se refleja en los edificios. Los edificios están generados, están construidos de una manera que nos ayudan a leer esos momentos. El momento de cuando empieza el ciclo de eventos, cuando llega ese momento propicio para la cosecha, el momento propicio para cualquier actividad que nos conecta con esa necesidad de poder conectar con el entorno natural. Obviamente, esa cosmovisión, que es en realidad una idea de cómo la gente se entiende en el mundo, en el universo, se manifiesta en esa idea de cómo se organizan los espacios. Los ejes cardinales, el árbol de la vida en medio o un espacio en medio. Se repite ese cosmograma. Y la idea de construir en capas. O sea, la idea de construir en capas es una manera de marcar el tiempo. Cada 52 años añadimos otra capa. El Templo Mayor no era nada más que la última versión de todos los que se habían ido haciendo. Eso es una idea que tiene mucha importancia porque vamos a ver que cuando llegan los españoles se añade otra capa a eso. Teotihuacán, la lección tercera, la ciudad ideal construida. Yo tengo una relación muy particular con Teotihuacán, me quedé fascinado con Teotihuacán antes de venir, cuando estudié en Yale, y desde entonces no ha bajado mi nivel de interés con Teotihuacán, porque es obvio que es un lugar espectacular. Cuando uno visita Teotihuacán, uno ve las pirámides y es obvio que es un lugar que ha tenido una importancia increíble, porque solo la escala te hace ver que esto fue un lugar importante, pero a medida que entiendes más de la ciudad, resulta más fascinante todavía. Porque a mí lo que me interesa es que en Teotihuacán la ciudad se concibe como una idea coherente que se transmite a todo lo que se hace en la ciudad. Es muy difícil de repetir eso hoy en día. O sea, abarca a todo lo que se hace. Entonces, cuando uno ve, primera cosa sorprendente de Teotihuacán, que todo el mundo se acuerda de las pirámides, pero lo que es sorprendente de Teotihuacán es que ellos
concebían la ciudad como un todo y los complejos residenciales tenían tanta importancia como los monumentos. De hecho, las pirámides se hicieron al principio de la ciudad y durante 300 años se dedicaron a mantener esos monumentos y a hacer el complejo, el conjunto de la ciudad basado en esa misma idea de cómo se organizaban los recintos residenciales. Y es una ciudad en una retícula con todo el criterio de construcción aplicado durante todo el tiempo de la existencia de la ciudad. Algo absolutamente irrepetible en otros sitios, que las ciudades son más caóticas, más difíciles de conseguir ese consenso. Voy a hablar en un momento. Entonces, esas ideas de cómo el Valle de Teotihuacán, el Valle de México, marca la manera de organizar los espacios, lo aplican ellos a cualquier estructura. Después la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, todo basado en la idea de un espacio central con unas masas alrededor. Y eso lo llevan también al interior de los espacios de los conjuntos residenciales. O sea, cuando ves cómo funciona el interior de la organización de los patios, es muy parecido. Tienes un patio y tienes un espacio aquí, un espacio aquí, un espacio acá. Y normalmente siempre el que entra sabe que el frontal es el más importante, como es Cerro Gordo en la idea de cómo se genera la estructura de la ciudad completa. Y todo eso lo aplican a los conjuntos residenciales de las clases más elevadas y los conjuntos residenciales de las clases más modestas. O sea que el criterio se aplica con espacios más pequeños o más apretados, pero se repite. Y esa idea de controlar la escala, pero aplicar el mismo criterio a diferentes escalas, lo ejercitan de una manera fascinante a nivel urbano. Cuando uno viene a ver lo que es la Avenida de los Muertos, que es un nombre que le pusieron los aztecas, no sabemos quién construyó Teotihuacán, no sabemos ni cómo llamaban a la ciudad, que eso lo hace todavía más fascinante. El nombre se lo dieron los aztecas cuando llegaron mucho tiempo después, pero cuando uno ve la avenida dices, el control urbano que tenía el que concibió esto es fascinante, porque cuando tú llegas al principio de la avenida, Cerro Gordo está enmarcando la ciudad entera, o sea, la ciudad está a los pies de esa montaña. Cuando uno va avanzando, la pirámide del Sol desaparece, porque curiosamente la pirámide de la Luna es mucho más importante a nivel urbano que la pirámide del Sol, y a medida que uno se va acercando, la pirámide va apareciendo y la montaña va desapareciendo, porque se convierte en la nueva montaña. Entonces la pirámide es la nueva montaña y entonces empieza a aparecer la estructura de la plataforma adosada que añadieron delante de la pirámide. Entonces empieza a repetirse el mismo criterio, en este caso la plataforma adosada es como la pirámide en sí y la montaña es como la pirámide ahora. Cuando te vas haciendo ya desaparece la montaña completamente, pero ya tienes otra montaña y llega un momento cuando te acerques ya desaparece la otra. Ya estás en la placita delante de la esto es cuando llegas a la plaza de la pirámide de la Luna, y esto es cuando estás ya en la pequeña plaza que está dentro de la plaza principal. Me parece una lección muy fascinante, pero la otra que me parece fascinante de Teotihuacán es cómo ellos entienden que la importancia de la ciudad tiene que transmitirse de alguna manera. Entonces la gente tiene que leer lo importante que es la ciudad y la reducen a un símbolo muy fuerte. La ciudad entera se puede inscribir en un círculo de 7 kilómetros de diámetro y los ejes cardinales están claramente marcados. La Avenida de los Muertos es nada más que el eje norte, que es el principal, que es el norte teotihuacano, que el 90% de los sitios arqueológicos de México están orientados exactamente igual, 17 grados del este, y de pronto te das cuenta que esa idea del círculo con los ejes cardinales es algo universal, de nuevo. A mí me fascina cuando hay momentos en los que los seres humanos llegan a las mismas conclusiones de manera totalmente desconectada. Este es el glifo para la ciudad en Egipto. O sea, las ciudades egipcias no eran así, pero esa es la idea de orden, la idea de marcar un sitio. En Mesopotamia decía lo mismo. Cuando tú ves, por ejemplo, los cruzados que iban a Jerusalén, Jerusalén no era una ciudad circular, pero los mapas de los cruzados les mostraban Jerusalén como una ciudad circular con los ejes cardinales. Eso es lo que hicieron en Teotihuacán, reducir la ciudad a un símbolo que se entendiera fácilmente y que pudiera reproducirse en la iconografía. ¿Por qué? Porque la ciudad era lo más importante. Es una ciudad fascinante porque nunca hemos conseguido identificar ninguno de los líderes, ninguno de los que gobernaban Teotihuacán. Es como si los antropólogos se vuelven locos, porque dicen, es como si adrede quisieran ser invisibles. ¿Por qué? Porque la ciudad era más importante que ellos. Y eso es algo que no se repite en muchos sitios. La ciudad la reproducen en todos los elementos de la cerámica, de los murales, con el círculo y el triángulo para la montaña. La montaña es el triángulo, que es la montaña al fondo, y la montaña es la fuente de vida, el agua. En agua, Altepetl, montaña de agua, es la palabra para ciudad, porque la
ciudad solo es posible al pie de una montaña que nutre de agua esa ciudad. O sea, el concepto de que la ciudad se literalmente signifique montaña de agua tiene una conexión que puede ser preferida en otros sitios como Teotihuacán, pero Teotihuacán se llevó a cabo de una manera total, ¿no? Entonces esa idea del agua se conecta con la cueva. El agua de la cueva sube y el agua de la montaña baja, ¿no? Entonces la ciudad ocurre en ese lugar propicio, que es lo que se ve en este plano aquí, el agua de abajo y el agua que viene de arriba. Y la ciudad, el círculo, es donde la vida es posible. Todo eso se manifiesta también en la manera que interpretan la montaña como un símbolo de vida. Entonces la gran diosa de Teotihuacán no es otra cosa que la personificación de la montaña sagrada. Y esa la representan en los murales, en la gran diosa, que es la escultura de las pocas que se hicieron, porque Teotihuacán decidió no hacer escultura monumental después de un tiempo y se dedicaron a mantener los monumentos que habían hecho. Pero esta es una representación de la gran diosa, que es la montaña, que es también la escultura que vemos aquí. La representan siempre con la ciudad siendo protegida, siendo creada. ¿Eso es la ciudad? No, eso es el mundo teotihuacano. Eso es el mundo que crean y que abastece la ciudad. Entonces, esa gran diosa da vida y la protege al mismo tiempo. Es como esa figura femenina de la gestación de la ciudad solo es posible a través de este proceso de creación que se genera por la figura de la diosa madre. Entonces, hay un consenso social que todo el mundo acepta que esto es lo más importante. Y mi teoría es que Teotihuacán, la ciudad se eleva a un pedestal. Cuando ves esta representación, eso puede ser el sol, los símbolos son muy evocadores, eso puede representar muchas cosas, pero para mí lo que representa es que hubo un consenso social que ponía a la ciudad por encima de todas las representaciones de reyes temporales, que son ausentes de Teotihuacán. Entonces, esa es una lección importante que tiene consecuencias hoy en día, porque poner el bienestar de la ciudad completa en vez de la celebración personal del líder es algo muy poco frecuente en ciudades, sobre todo con ese orden, que normalmente están basados en un poder muy autocrático y muy dictatorial. Lección 4. Tenochtitlan, la ciudad como el centro del mundo. Esta es otra historia muy interesante porque obviamente todos sabemos cuando Cortés representó la ciudad de Tenochtitlan, lo hizo de una manera que se podía entender muy fácil. Era una ciudad-isla, tenía una isla rodeada de agua y con los haces cardinales. De una manera curiosa representaba también esa idea fácil de entender la ciudad. Entonces, lo curioso es que los aztecas, no sé si alguien ha estado en Mezcaltitán, yo he llevado a mis alumnos, porque también he viajado, no quiero volver porque estoy seguro que no es tan puro ahora como cuando fui por primera vez hace 25 años, pero esto es un lugar que existe. Yo me acuerdo la primera vez que vi esta foto y dije, yo quiero ir ahí. Es Nayarit, ese es el Aztlán de los aztecas, de donde salieron. Eso es lo que te dicen cuando llegas ahí. No hay certeza, porque no hay documentos que lo permiten, pero la inmigración, el bonito pergamino que te explica, ¿no? El códice que te explica cómo emigraron, te va enseñando cómo salieron de una isla. Y salieron de una isla como esta y fundaron su ciudad-isla. Y cuando fundaron esa ciudad lo hicieron basado en una profecía que es muy importante que aceptemos lo importante que es ese origen simbólico de las cosas. O sea, el símbolo que genera el culminar esa profecía cuando ven a ese águila y deciden aquí vamos a conformar Tenochtitlan, están creando un centro del nuevo mundo que van a crear desde ahí. Y es una transformación radical para los aztecas, en el sentido de que de ahí forman un imperio potente después de haber sido prácticamente mercenarios sin tener un sitio donde centrarse. O sea, la idea de marcar un sitio es muy importante en cualquier cultura. Entonces, cuando tú vas yo siempre me quedo al lado del centro histórico, porque cuando voy me da mucha energía de sentir que ese centro, que todavía es el centro del mundo, el centro de México, está marcado todavía con esa bandera en el medio de ese espacio. Y es simbólicamente el sitio donde México se siente que empezó. Obviamente hay otras civilizaciones que ocurrieron alrededor, pero esa idea de que México tiene esa continuidad desde el momento que apareció ese águila está obviamente en la bandera, pero es una cosa que tiene esa presencia física en el espacio público que se genera. Y eso viene de la época, obviamente, de Tenochtitlan. El Templo Mayor, aquí solo quería decir una cosa muy interesante de la capacidad de adaptación de la gente, ¿no? Cuando tú ves los aztecas que llegan con su dios particular, tiene su Huitzilopochtli, que es el que les dice que tiene que formar esa profecía, culminar esa profecía, llegan al Valle de México y tienen civilizaciones mucho más avanzadas que ellos.
absorben todo. Pero cuando pasan a ser dominantes se inventan una tipología en el que dicen, vamos a hacer un templo en el que podemos acomodar los dos. Vamos a acomodar el Dios que ya existía aquí y el que traemos nosotros. Y lo vamos a poner de igual a igual. Y el templo mayor tiene esa dualidad que es muy curiosa. Hay otros que han salido con esa dualidad, pero que les permite a los aztecas tener esa conexión con lo que ellos ahora pasan a dominar, que se sienten parte de ello. Por eso ellos siempre se sentían conectados con Teotihuacán, porque se sentían como los que estaban conectados con Teotihuacán, como los sucesores naturales de Teotihuacán. Y es, como arquitecto, me interesa mucho en descubrir esos momentos donde alguien toma una decisión arquitectónica. ¿Por qué no hacemos un templo con los dos iguales? Y alguien tomó esa decisión, basado en la gente del poder en ese momento, ¿no? Pero se transforma en una tipología muy específica que responde a esa necesidad. Lección 5. Los mayas, construyendo la selva. Esto es una cosa fascinante de los mayas, es una de las dos únicas civilizaciones donde ha florecido una civilización muy avanzada en un terreno tan hostil como la selva, ¿no? Como el ambiente tropical de la selva. Y me parece fascinante porque tiene muchas repercusiones en lo que hacemos hoy en día, de pensar cómo podemos construir ciudades que se adaptan a un territorio que puede ser A o B o C, pero el que les tocó a los mayas era un territorio de una selva continua con un tejido urbano que responde a eso. O sea, cuando uno ve las fotos de las ciudades mayas, son muy parecidas a, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo ahora, Austin. Es una ciudad que llamo Landscape City, es una ciudad paisaje. Es una ciudad paisaje en el sentido de que no es como el modelo tradicional de ciudad, donde hay un límite muy claro entre la ciudad y el campo. No, la ciudad se confunde con el entorno. El agua ocurre donde ocurre y tú te adaptas. Y hay un bajo y el agua se acumula más ahí, pues no construyes ahí porque se va a inundar y porque es ahí donde tienes el agua, pero lo construyes arriba. Y entonces la ciudad adquiere un carácter muy diferente de como artefacto creado. Es una adaptación que hace que la ciudad se disperse y se adapte, y la agricultura ocurre dentro de la ciudad porque es donde están los terrenos más fértiles, donde se acumula más esa tierra que les permite subsistir, ¿no? Porque todo esto son culturas que están basadas en la cultura del maíz y poder plantar algo que solo, esta sección es difícil de leer, pero se ve, las casitas pasan donde estás un poco elevado, la agricultura pasa abajo, y entonces la ciudad se va adaptando a eso, y por eso se ve en la ciudad un desorden aparente, pero que es la consecuencia de entender el entorno. Y las ciudades es muy parecida. Tikal tenía la misma densidad en el siglo VIII que Austin tiene hoy en día. Y Austin es muy parecido a Tikal. Hay unos edificios en el medio y lo demás es viviendas unifamiliares bajo un bosque. Entonces, ese parecido hace que esa idea de que tienes que entender el entorno para ver cómo reaccionas es algo que es una lección que podemos aprender para hoy en día. Lección 6. La cancha de juego de pelota, escenario virtual. Esto es otro momento que es fascinante para arquitectos, cuando se crea una tipología para algo muy concreto. El juego de pelota es una de las cosas que ha fascinado a los arqueólogos desde el principio. Se repite en todas las culturas precolombinas, es una cosa dominante y es obvio que le llaman juego de pelota, pero es más que un juego. Para mí es claro que es un juego, no voy a entrar en todos los detalles, pero es más que un juego, era algo que estaba muy conectada en esta manera de ver el mundo que estaba hablando. Lo que hacía el juego de pelota era conectar a la gente con el inframundo. Con el inframundo y tenía un poder importante más allá de lo que entendemos hoy en día como un partido de baloncesto, un partido de fútbol. Era importante, tiene cierto parecido porque tiene la capacidad de juntar a la gente y crear un sentido de identidad, pero el inframundo es un punto muy importante de las culturas precolombinas. Está el mundo del cielo y la montaña conecta precisamente los dos. O sea, así como la montaña, la pirámide es así, el juego de pelota, la cancha del juego de pelota es al contrario, te lleva para abajo. La pirámide te lleva hacia arriba, el juego de pelota te lleva hacia el inframundo. Y es así como lo gestiona. La sección es una sección así en V. Lección 7. Llegan los españoles, el convento, un modelo para la evangelización del Nuevo Mundo. Periodo fascinante también. Imaginaros cómo la cultura de las que estamos hablando era gente religiosa con arte y arquitectura religiosa gobernados por poderosos reyes semidivinos. Cuando llegan los españoles, llega gente religiosa, arte y arquitectura religiosa gobernados por poderosos reyes semidivinos. Había cierto paralelismo
en el sentido de que lo que dominaba más el paisaje era el edificio religioso, en este caso las pirámides, obviamente, que son los templos que había encima. La transformación del paisaje ahora está dominada por las iglesias, porque era lo más importante que se quería que vieran los españoles, porque era una cultura también muy religiosa. Esa cultura religiosa la traen los frailes, que eran gente súper educada y que son, de hecho, son como pioneros de todas las cosas que había asumimos, aparte de la antropología, aparte de los derechos civiles. Estos frailes eran los que iniciaron estas disciplinas. Y lo que me interesa es cómo ellos se adaptaron a esa misión que tenían de evangelizar todo un continente, y lo hicieron metiéndose en las culturas a las que estaban pidiendo que cambiaran de religión y construyendo literalmente encima de las estructuras de los habitantes que estaban convirtiendo al catolicismo. Entonces, en el caso de Izamal, se ve muy claro, se construye encima de las plataformas. Hay un caso muy curioso, que es el único. Yo cuando vi esta foto dije, yo quiero ir ahí, y fui ahí con mis estudiantes. Es el único que conozco, Mariano, a lo mejor tú conoces algún otro, que tiene la pirámide y la iglesia en la plaza, los dos al mismo nivel, manteniendo un poco la escala de los dos, como compartiendo ese espacio. Generalmente la transformación ha sido más de uno convirtiéndose en una reinterpretación del otro. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen del árbol de la vida, o el cómo crece el árbol y cómo en realidad los seres humanos salen del maíz. Es una representación frontal en forma de cruz, con el inframundo abajo, que es exactamente lo que está representando en la cruz de Acolman. Acolman se ve la cruz. Los frailes sabían que no querían poner a Cristo crucificado en cuerpo, porque decían que confundía el mensaje, pero ellos entendieron que para ellos transmitir estas nuevas ideas tenían que aceptar que iban a ser recibidas de una manera diferente a como se recibían en España. Entonces, esta cruz está mostrando brotes en la parte corta de la cruz horizontal. Se ve la cara de Jesucristo ahí, pero podía ser bien el dios del maíz. Y abajo la Virgen está representando esa diosa madre que conecta con el inframundo. Entonces, hay una especie de continuidad en el que cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego, ¿es la Virgen de Guadalupe o es la gran diosa? Es la diosa madre, es la que daba vida, es la que está dando de la mano. O sea, hay una continuidad que en el caso del sacrificio nadie lo va a explicar mejor que Octavio Paz. Octavio Paz ha hablado de esto y él ha escrito con una claridad increíble cómo el sacrificio es la esencia tanto de las culturas precolombinas como de la religión cristiana. Cuando vienes a ver el sacrificio que supone la Eucaristía y la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, es una cosa súper intensa que, aunque se trataba de cambiar cuando era otro tipo de sacrificio, ¿no? El sacrificio humano, pero él habla de que esa continuidad hace que de pronto esto suene de una manera más continua de lo que muchas veces pensamos. Y él lo ha escrito de una manera que no tengo tiempo de meterme, pero para ver esa continuidad voy a mostrar, por ejemplo, de Cholula. Ciudad de México se construye encima de Tenochtitlan. La pirámide de Cholula cambia de templo arriba, pero sigue celebrando en la misma fecha la Virgen de Remedios o la diosa que se celebraba antes. Esa continuidad hace que estos edificios de las pirámides con la iglesia arriba tengan esa continuidad. Tiene una continuidad en el sentido de que está manteniendo ese diálogo con el volcán, está manteniendo ese diálogo con el entorno. Los frailes entienden muy bien todo esto y el prototipo de modelo para el momento está basado en una idea de espacio enfrente del templo que reproduce de nuevo esa idea básica, es decir, vamos a crear un espacio delante del edificio principal, que es también bastante universal, pero que no se usaba en España. Por ejemplo, el atrio cerrado así, no se crea aquí. Y se crea aquí, además de una tipología absolutamente nueva, que es la capilla abierta. O sea, los monasterios son absolutamente espectaculares en cómo en poco tiempo estos frailes, ellos solos, generaron una arquitectura basada en unas reglas muy sencillas que repitieron, que es este modelo. Pero el modelo dejaba una parte totalmente a la creatividad de los frailes, que es la capilla abierta, porque no había modelo en España para eso. Hay gente que había conectado con algunas cosas durante la Reconquista, pero en realidad es muy fácil de entender, la iglesia tenía que ser así, son todas de una sola nave, son todas muy parecidas, pero la capilla abierta es fascinante porque es una tipología que duró muy poco, pero tiene una creatividad, pero desorbitante, casi surrealista, ¿no? Cuando ves la de Actopan, ves, esta es una capilla abierta en Cholula, que es como una mezquita.
Esta, así la veis por dentro, ¿no? Muchos habréis estado. La de Huilapán, que parece como una especie de quiste que le sale al templo principal, a un lado. La de Tepoztlán, que es absolutamente espectacular. La bóveda, la escala, el esfuerzo que va en la capilla abierta, y de pronto las capillas abiertas ya no se necesitan. Duró poquísimo. Josh Mugler lo llama como, lo considera una de las primeras tipologías puramente americanas, en el sentido de que se genera puramente americana, referido a después de la llegada de los europeos. Es una tipología que se genera en Estados Unidos, ahí en las Américas. Y las bóvedas demuestran una capacidad de construcción que combina el trabajo en piedra de los mixtecas con la capacidad de los frailes de transmitir esas ideas, ¿no? Lección 8. México bajo dominio español. La ciudad como herramienta de colonización. Aquí es súper interesante ver cómo un territorio enorme puede ser controlado desde el punto de vista administrativo como un elemento que funciona de una manera muy efectiva para transmitir una sensación de control sobre un territorio muy grande, ¿no? Entonces, la ciudad se convierte en la clave para el Imperio Español. Y fijaros lo que pasa, los españoles llegan y no construyen para nada las ciudades como las ciudades que ellos conocen. Ellos vienen de ciudades medievales absolutamente caóticas, que es una cosa muy rara, porque los seres humanos cuando van a otro sitio tratan de reproducir todo lo que conocen, de comida, de costumbres, pero cuando llegan aquí los españoles dicen, no, esta es una ciudad caótica en la que hay que pelear para meter orden, como veis en la Plaza Mayor de aquí de Madrid. Cuando empezamos de cero, vamos a hacer un sistema muy sencillo, increíblemente potente, porque sigue siendo vigente hoy en día, que es la ciudad. Y de nuevo, es universal, no se lo inventaron los españoles, ya existía, ha existido en diferentes partes del mundo, pero servía perfectamente para la idea de lo que ellos necesitaban de las ciudades, que es transmitir una sensación de orden, una idea renacentista que no se podía haber desarrollado a nivel de los edificios, pero que la pudieron desarrollar ellos a nivel urbano. ¿Y qué es? La idea de que hay una plaza y una retícula. Es increíblemente entendible, increíblemente vigente, increíblemente efectiva. Entonces, las ciudades como Mérida, porque es muy fácil, cualquier ciudad de México, tú llévame a la plaza, al medio. Y la retícula se hace más o menos densa, dependiendo. Pero ¿qué pasa? Que la retícula ya existía. Sonora tenía ya una retícula que se extendía al territorio y tenía su plaza. De nuevo hay una continuidad tremenda, porque hay una manera de entender la ciudad que ya existía. Entonces, cuando tú ves Valladolid, otra ciudad fantástica en Yucatán, menos densa que Mérida, por lo tanto se ve más verde dentro de los patios. Pero la idea esa de crear un vacío en el medio es una idea entendible y fácil de aplicar. Entonces la plaza se convertía en otra cosa que entendía toda la cultura precolombina porque estaba basada también en plazas. Entonces cuando la plaza se convierte en este espacio de o sea, se crea comunidad, se crea un espacio de identidad, todavía sigue siendo vigente. Eso demuestra la capacidad de esa manera de entenderlo, que el hecho de que sea todavía lo que es el centro del Zócalo hoy en día, ¿no? Cuando ves estas fotos. Y obviamente lo único que está haciendo es extendiendo lo que hacía el castillo en Chichén Itzá. Es algo que ya venía haciéndose desde siempre, la idea de juntarse de un edificio significativo en un espacio público. Lección 9. El barroco. El esplendor barroco. La Nueva España encuentra su estilo. Ya digo que algunas de las lecciones las voy a hacer un poco más resumidas, otras un poco más desarrolladas, pero lo que me parece fascinante del barroco es que el barroco se convierte en el estilo que refleja mejor ese espíritu emotivo, ¿no? de conectar emocionalmente con la arquitectura. Cuando ves las portadas de estas iglesias en piedra, tienen las columnas salomónicas, el estilo churrigueresco, los estípites, una variedad de sombras de luz, muy, no buscando el orden renacentista, que la Catedral de Puebla lo tiene en sus momentos, pero este estilo de alguna manera manifestaba mejor esa manera de conectar con el arte de una manera más emocional. Cuando uno ve los retablos, para mí esa es la esencia de lo que buscaba con esa conexión espiritual, ¿no? Los retablos dorados son una joya en la historia universal, cómo se desarrollaron en México, venían de España, pero conectaron muy bien aquí. Y los ves en iglesias, desde la catedral, los retablos dorados, con una intensidad que para fabricar esto siempre dices, ¿cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían, de alguna manera física, poder hacerlo? Pero la manera en la que ellos trataban de conectar con la gente era una manera emocional, no era racional.
casi como de emoción, ¿no? Conectar esa arquitectura emocional que vamos a repetir luego, que luego Barragán reinterpreta. Pero mira cómo el espacio a nivel de alto nivel como la de Puebla o a nivel popular como Santa María Tonantzintla están tratando de crear esa relación emocional con el espectador. Y eso es muy bonito. Lección 10. La hacienda, un modelo productivo preindustrial en el paisaje mexicano. Esto es otro aspecto relacionado con la producción y la riqueza que genera un país. En la ciudad puedes controlar y administrar, pero para poder extraer lo que hace posible la riqueza que hace crecer a un país, muchas veces se genera en el campo, en sitios alejados. La hacienda se convierte en una tipología absolutamente práctica, absolutamente eficiente, que permite explotar el pulque o el quén o lo que sea, ¿no? la función que tenga la hacienda. Pero para mí, desde el punto de vista arquitectónico, la lección es que ha creado una manera de hacer arquitectura, también basada en el patio, basada en el muro, que ha tenido una influencia extraordinaria hasta nuestros días. Cuando vas a Yucatán y hablas con Augusto Quijano y vas a ver las haciendas con él, la manera en la que él ve esa continuidad, ha sido increíble ver todas las que han renovado, todas las que han arreglado. Es una esencia mexicana en el sentido de cómo ellos reinterpretan esas ruinas y las vuelven a interpretar de una manera súper moderna, pero increíblemente respetuosa con el lugar, que yo creo que sigue siendo una fuente de inspiración increíble para cualquiera que mira la arquitectura mexicana. Lección 11. Siglo XIX. Un México independiente se suma a la primera era de la globalización. México se independiza, y es muy importante recordar, y esto en Estados Unidos lo tengo que hacer porque muchas veces la gente tiene una visión muy extraña. Yo le digo, la independencia de México es parecida a la de Estados Unidos. Son los descendientes de los colonos de Estados Unidos, como en España, como en Estados Unidos, son los descendientes los que deciden, oye, ya no me gusta que tú me mandes, me gustaría ser yo mismo el que me mande. O sea, hay una confusión muchas veces, la gente que cree que es una revuelta de la población indígena. No, los criollos son los que lanzan esa independencia porque se siente que ya tienen que tener capacidad para ellos dirigir su propia vida. Entonces, el paisaje dominado por la arquitectura religiosa pasa a ser dominado por otras tipologías. El siglo XIX es un siglo muy interesante, lo llamo la primera globalización, porque de pronto llegan las escuelas de bellas artes, dictan cómo se tiene que desarrollar la arquitectura. Ya no es una cosa de gremios, es una cosa que se enseña en escuelas y se puede enseñar de la misma manera en Berlín que en Buenos Aires que en México. Y esa fe independiente del valor de la independencia de todas las colonias hace que traigan nuevas tipologías que muestran una cara diferente, ¿no?, del país independiente. Correos, teatros, mercados, ya no es el edificio religioso el que domina necesariamente. Se pone mucho esfuerzo en otras dimensiones que muestran al pueblo otra manera en la que el Estado gestiona esa independencia. Entonces, llegan ideas de fuera. El Paseo de la Reforma es una idea que la traen claramente de la idea de París, de cómo el boulevard es una manera de crear ciudad. Y de nuevo, otro ejemplo, como una idea de ciudad tiene una vigencia tremenda, porque sigue siendo una manera muy básica y muy sencilla de hacer algo muy exitoso, que es un boulevard donde circulan diferentes tipos de medios, o sea, peatonal o de carruaje, ahora con coche, y todo basado en que ese espacio público va a representar lo que creemos que es importante. En el México independiente se hace referencia al pasado precolombino, se hace referencia al pasado reciente, y se hace homenaje a Colón, se hace homenaje a esas cosas. Esos son símbolos que se reinterpretan, y a lo mejor de pronto un símbolo ya no pasa a ser aceptable al cabo del tiempo. Esos edificios son los que generan esa visibilidad del porfiriato, que es lo que hace que se revuelva la gente por la acaparación. Pues obviamente se acaparaba todo el poder en pocos y hubo una revolución. La revolución es muy compleja, no voy a hablar mucho ahora de todo, pero la revolución ofrece una oportunidad increíble a los arquitectos a pensar en cómo podemos usar la arquitectura para expresar nuestra nueva identidad. Entonces, la revolución hizo muchas de las cosas que la independencia no hizo, en cuestión de profundizar de una manera tremenda en qué es lo que creemos que la arquitectura tiene que representar.
Entonces, la figura de O'Gorman yo creo que es una figura fascinante porque representa de alguna manera la esencia de muchos de los dilemas que tenían los arquitectos de la época. Cuando uno viene a ver a O'Gorman, tiene que acordarse que en 1925 José Vasconcelos publica La raza cósmica. Y él es no es el primero, pero es de una manera muy clara, habla de que México tiene que aceptar que es una mezcla, y que la mezcla es buena. Y que la mezcla no solo es buena, sino que es lo mejor que nos puede pasar. Y la mezcla es la mezcla de lo español y la mezcla de lo indígena. Y también él acepta, cuando escribe La raza cósmica, es consciente de que también está que eran las Américas esclavos de África y que hay mucha migración de Asia. Entonces él ve todas estas razas formando la raza cósmica. Pero es muy importante porque él transmite esto, es muy famoso él, por supuesto, porque promovió la idea de los murales en los edificios, pero es muy importante a la hora de la arquitectura, porque la arquitectura tenía a México esos dos pasados, ¿no? El mundo prehispánico es evidente en todas las ruinas arqueológicas, el mundo no hispano es presente en todos los edificios coloniales que hay por toda la República, y los arquitectos se enfrentaban a esa idea de que ha habido una revolución, ¿qué hacemos? Y la revolución resulta que coincide cuando empiezan las exposiciones universales, bueno, empezaron del siglo antes, pero era cuando México entra a las exposiciones universales después de la revolución, con la oportunidad de mostrar al mundo cuál es la identidad de México, que es lo que buscan esos pabellones, contarle a la gente de qué vamos, ¿no? Y en el 22, por ejemplo, la primera que se hace después de la revolución, Santa Silvia hace un edificio neomanuelino, un edificio inspirado en la arquitectura española. Mucha gente dice, pero es que eso no parece muy revolucionario. Bueno, era revolucionario en el sentido de que él estaba llevando a la práctica las ideas de Vasconcelos, es decir, hay que aceptar ese lado español y está muy bien que lo celebremos. Y lo hicieron en el pabellón este. Llega el 29, Amabilis, arquitecto yucateco, y dice, olvídate de lo hispano, hay que celebrar el pasado precolombino y vamos a hacer un pabellón que le diga a la gente que nosotros tenemos ese pasado precolombino. Y entonces hace un pabellón que es literalmente inspirado en la arquitectura maya de la zona donde venía él. Entonces es esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda, luego dentro del pabellón se ponían diferentes cosas, pero el arquitecto tiene esa labor de generar esa imagen del edificio en todo. Y entonces llega O'Gorman y dice, olvídate del pasado precolombino, olvídate del pasado no hispano, vamos a hacer arquitectura moderna. La arquitectura moderna no tiene nada que ver con una de las dos cosas. Va a ser una cosa nueva, que representa el nuevo México. Y esa arquitectura es radicalmente diferente de todo lo que se había hecho hasta ahora. Y lo hace con una pasión increíble. Hace edificios funcionalistas, yo lo llamo funcionalismo radical, o sea, llevados al máximo. ¿Y qué pasa? Entra en crisis. O'Gorman entra en crisis, abandona la arquitectura, dice, no funciona, no me parece que sea bueno eso, y acaba interpretando que la arquitectura moderna que él creía que era la apropiada para México era un error. Él usó las ideas de Le Corbusier, que llegaron aquí a través de Villagrán, pero él creía que era Frank Lloyd Wright, el arquitecto que había que imitar. ¿Por qué? Porque Frank Lloyd Wright conectaba con el lugar. Frank Lloyd Wright hacía la arquitectura orgánica que decía hay que conectar con el lugar. Entonces O'Gorman dijo, me equivoqué, durante mis años jóvenes hice una arquitectura de la cual reniego ahora, y esa es la arquitectura que al final dijo, cuando hizo su casa, dijo, hay que hacer una arquitectura que sea expresiva, que sea orgánica, que conecte con el terreno, con las cuevas, con la exuberancia, con la decoración, todo lo opuesto de lo que había hecho en esos edificios funcionales radicales, que si tenía algo de decoración era fuera, hizo lo opuesto. O sea, que un arquitecto pudiera ir de esto a esto, de esto a esto, yo creo que no hay ningún otro arquitecto de la historia universal que haya tenido un periplo, un campo de acción que le llevara a extremos tan diferentes. Desafortunadamente esa lucha, o sea, el espacio yo creo que también conecta con esa arquitectura emocional en la que no es tanto el orden, sino esa conexión con el lugar, y que en el caso de O'Gorman le llevó, desafortunadamente, como muchos saben, se acabó suicidando, es una pena, pero esa sensación de que toda su vida tuvo esa lucha interna por decidir qué es lo que era correcto para México y para su arquitectura. Obviamente es conocido sobre todo en el mundo entero por el mural que hizo para la biblioteca. Ciudad Universitaria, estamos aquí, la Ciudad Universitaria, el esfuerzo colectivo de un nuevo México. Esto yo creo que es un ejemplo también fascinante de trabajo colectivo, algo que podemos aprender hoy en día.
De nuevo, Vasconcelos, fundamental, él crea el emblema, el que todavía lo usáis, el escudo, ¿no?, de la universidad, que tiene esa vocación panamericana, ¿no? Él quiere ver Latinoamérica como una unidad, como lo vio Simón Bolívar, y conecta México con toda Latinoamérica, el cactus, las montañas, o sea, está poniendo los águilas, está conectando con ese pasado, ¿no?, lo sagrado está en el paisaje, lo sagrado está en los animales, lo sagrado está en esa geografía que nos une y el idioma que nos une. Entonces, cuando se hace la ciudad universitaria, lo que yo creo que es más fascinante, la mejor foto de la ciudad universitaria yo creo que es esta, en el sentido de que no es algo que es muy difícil de crear hoy en día. Yo sé que están posando, pero es un esfuerzo colectivo que tiene un valor increíble. O sea, con una obra maestra, con la unidad que tiene el campus de la ciudad universitaria, puede ser el resultado de tanta gente pensando y creando, es fascinante. Yo creo que no hay otro ejemplo de una obra que sea una obra maestra que tenga tantas mentes detrás de ella. Y en este caso hay obvio una sintonía, o sea, es obvio que había una sintonía sobre lo que ellos consideraban que se había que hacer. Los arquitectos, cuando uno va al Centro Nacional de las Artes, es exactamente lo opuesto. Cada arquitecto por su lado. Cada arquitecto dejando un sello muy claro de lo que ellos creen que tiene que ser la arquitectura. Aquí lo común dominaba, aunque cada arquitectura, los edificios todos tienen mucha fuerza, pero todos tienen una conexión con ese entorno. ¿Por qué? Porque ellos aceptan la arquitectura moderna, pero aceptan también que se le puede poner una capa de mexicanidad, una capa de algo local, que es como lo contrario de lo que Le Corbusier y el Estudio Internacional promovía. El Estudio Internacional decía, tú puedes poner el edificio en cualquier parte del mundo. Ellos decían, no, esto va a tener cosas que son típicas de México, la integración plástica, los murales, el tesontle, las plataformas, y todo integrado de una manera que funciona muy bien, porque tienen los principios de Le Corbusier, los pilotes, la ventana corrida, pero aprovechan y ponen esa capa de mexicanidad, que es maravillosa. Claro, cuando este espacio está, pasé esta mañana por aquí, afortunadamente no tenía agua, pero bueno, ahí se ve, ¿no? Entonces, y el estadio para mí es fascinante en el sentido de que integra esa idea del terreno, ¿no? O sea, la idea de que manipular en plataformas, manipular el terreno por plazas enterradas, es la esencia del estadio. Es manipular y hacer un edificio a base de confundir lo que hace el ser humano con lo que ya había ahí, ¿no? Y esos terraplenes, estas fotos las tomo yo, y a veces digo, joder, ayer estuve en Teotihuacán, ahora llego aquí y veo esto me suena, este terraplén me suena, y es porque lo ves de todas esas pirámides, ¿no? Y luego, lo que pasaba, lo comentaba con Daniel esta tarde, esta mañana, cuando paseamos, el hecho de que el espacio central sea exactamente la proporción de Monte Albán. No era una cosa intencionada, al parecer, pero es una reproducción exacta de la proporción y la idea de cómo los edificios se conectan, el norte y el sur, y la orientación y todo, y es esa continuidad que yo creo que es lo que hace fascinante, que cuando vas a Monte Albán o vas a la ciudad universitaria, estás viendo algo continuo. Es diferente completamente, pero está a una escala absolutamente disparatada, porque es enorme, pero se siente muy bien. ¿Por qué? Porque hay otros espacios iguales, hay una continuidad. Luis Barragán, la magia de Barragán, la fusión de tradición y vanguardia. Aquí es otro momento en que la cultura mexicana es conocida fuera de México en el siglo XX, sobre todo por Barragán. Garel Pritzker, y yo lo llamo la magia de Barragán, ¿no? O sea, Barragán tiene esa capacidad de generar estos momentos. Cuando uno ve este momento es como un mago, ¿no? Que de pronto consigue esa luz, pase por ahí, el color, el reflejo. Hay una manera de conectar con algo nuevo, pero al mismo tiempo que se siente muy conectado al sitio. Eso es lo que consigue Barragán, esa magia, ¿no?, de conectar con los dos, usando los dos. Y hace también un llamado a la arquitectura emocional. Cuando recibe el Pritzker, él habla de la arquitectura emocional como algo que él cree que es más importante que ninguna otra cosa, ¿no? O sea, esa manera tan intensa de sentir los espacios, pero esa magia, ¿no?, cuando se ve la sombra, ¿no?, ahí, lo que hizo con Geritz, lo que hizo con Chucho Reyes, aprendió de muchos. Y quería hablar sobre todo de algo que yo creo que es muy importante de Barragán, que para mí es una de sus grandes contribuciones. Él vio lo que mucha gente no veía al principio, ¿no? Él vio el Pedregal y él vio belleza en el Pedregal. Él vio belleza que le había enseñado el Dr. Attel, de que el paisaje mexicano, ese paisaje volcánico, ese paisaje tenía una fuerza y una capacidad de conexión con los seres humanos que se tenía que
valorar, se tenía que apreciar, se tenía que reinterpretar. Y él lo hace maravillosamente, y las mejores imágenes del Pedregal muchas veces son esas que están enseñándoles ese diálogo de la arquitectura con ese paisaje. Y eso es lo que yo creo que es una de las grandes contribuciones de Latinoamérica a la idea de la arquitectura moderna. Frank Lloyd Wright lo hace con la Casa de la Cascada, Oscar Niemeyer lo hace con el paisaje exuberante de Brasil. Es una manera de reinterpretar la arquitectura moderna que es puramente americana, que está, cuando digo americana, de las Américas, en el sentido de que están diciendo que la arquitectura moderna está en diálogo con ese paisaje. Da igual si te toca el volcánico, las junglas o la del bosque de Frank Lloyd Wright. Todos los tres están haciendo lo mismo, están diciendo la arquitectura no es solo arquitectura, es arquitectura y el sitio, y cómo se conectan. Lleva Candela, Dino, ya llegamos a Candela, ya estamos acabando casi. Candela en los cascarones, un nuevo lenguaje que el tráfico florece en México. Esto es, como dice Dino, pues yo con Candela tengo una relación también importante porque él facilitó que viniera, y esas imágenes que yo vi de esos cascarones imposibles, que dices, ¿cómo es posible que podía hacer esto? Es una de las cosas que me atrajo, me abrió la puerta a conocer a Dino, a todas las conexiones, porque tenemos eso en común. De hecho, fue este edificio el que nos facilitó esa conexión. Entonces, él hace algo que es, como diría él, muy sencillo. Él era un hombre muy modesto y decía, si yo lo único que hago es hacer una cosa muy fácil que de hacer, que es básicamente generar unas superficies superestables con una idea muy clara, ¿no? Que es el hiperparabólico hiperbólico, funciona de una manera muy sencilla. Entonces yo digo, la arquitectura moderna está basada en una revolución estructural, que es la idea de que tú puedes hacer un edificio con forjados y con columnas, de acero o de concreto, pero tú puedes hacer eso, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver el modelo de Candela, dice, pues yo puedo hacer una que no sigue ese modelo de Le Corbusier. Voy a hacer arquitectura tan moderna como la moderna, pero lo voy a hacer con un diagrama muy diferente, que es el parabólico hiperbólico, igual de potente y de sencillo, con una variedad increíble de opciones de lo que puedes generar con eso. Y eso lo hace basado en este diagrama. Yo creo que tendría que estar en los libros de historia de la arquitectura igual que el de Le Corbusier. En México tenía las condiciones perfectas para explorar estas ideas, el crecimiento económico, la década prodigiosa de los 50 en México, y él se convierte en un constructor prodigioso en sí. Entonces pueden probar ideas y hacer edificios que son auténticas obras maestras. O sea, que un edificio industrial como este tenga la calidad de luz, la calidad de espacio, es absolutamente, yo creo, de los edificios más importantes del siglo XX de cualquier lado, la planta de Bacardí, o esto, ¿no? La de Palmira, ¿no? La capilla. Y entonces, volviendo al prototipo, él crea un prototipo que es el pabellón del parabólico hiperbólico, de la misma manera que Mies van der Rohe está haciendo una manera de entender la arquitectura moderna basada en muy reduccionista, la caja. La caja es la idea de cómo hacer arquitectura moderna en la línea de Mies van der Rohe. Candela dice, no, vamos a hacer una arquitectura que tiene la capacidad de resolver los problemas de una manera eficiente y tecnológicamente avanzada, como la arquitectura moderna dicta, pero lo vamos a hacer con unas formas completamente diferentes. Y generan una arquitectura muy diferente que, curiosamente, en Querétaro, bueno, en la carretera Querétaro, los juntó. El Bacardí juntó a estos dos maestros que venían con dos maneras de interpretar la arquitectura moderna, y mira qué espacios tan diferentes, qué edificios tan diferentes que están compartiendo ese espacio de Bacardí, que espero que todavía esté abierto al público, digo, todavía se puede ir. Son un poco más pesados ahora, ¿no? Pero ha sido un gusto poder viajar ahí. Teodoro Ferrer de León, una arquitectura rotunda para el México moderno, lección 16. Ahora estamos ya llegando a nuestra época, y entonces lo que es importante de Teodoro es que Teodoro no, y la suya va a hablar un poco más rápido, ya estamos llegando. Teodoro es un arquitecto moderno de verdad, en el sentido de que yo fui a trabajar con Le Corbusier, yo creo en la arquitectura moderna. No me cuentes de mi interés por la arquitectura precolombina. No lo articulaba así como Agustín Hernández, sí que lo hablaba. Decía, yo me inspiro en esto, yo conecto con esto. Teodoro era más el inconsciente dentro de su cabeza, le hacía generar formas que conectaban con ese mundo precolombino. Y entonces es obvio, cuando pones yo veo cosas y las pongo una al lado de otra y digo, bueno, pues esto me recuerda algo, ¿no? Entonces tú ves estos edificios uno al lado de otro y dices, consciente o inconscientemente, Teodoro obviamente tenía una conexión. Cuando ves el Museo Rufino Tamayo y ves las plataformas es que hay una conexión obvia
el edificio no tiene una lectura tradicional, ¿no? El edificio se convierte en una especie de continuidad del terreno, ¿no? Y la monumentalidad, ¿no? Esas escaleras, como las vemos aquí en la ciudad universitaria, de lo que hace González de León, es obviamente algo que conectaba con esto. O sea, esto es un edificio moderno en la parte de atrás, pero Teodoro le da esa presencia, que tiene esa conexión, ese lenguaje rotundo que digo, ¿no? Y lo aplica a cualquier edificio, pero lo curioso de él es que se mantiene vigente hasta los años 80. O sea, es una carrera tan larga, porque empezó como estudiante cambiándole a Pani el plan maestro en los años 40, y de pronto en el año 2000 no sé cuánto todavía está activo y siendo un arquitecto puntero, basado en una confianza total en su manera de pensar. Y esas formas tan rotundas han dado mucha identidad a la arquitectura mexicana por mucha de la otra gente que ha trabajado en su órbita. Yo lo reduzco porque Teodoro González de León trabaja con Serrano, trabaja con Saludowski, o sea que tiene mucha gente que ha seguido esas ideas. Dirección 17. Ya vamos llegando al siglo, a nuestra época. Arquitectos mexicanos contemporáneos, entre la mexicanidad y la modernidad. Esto que O'Gorman sufrió tanto, arquitectos más recientes ya lo ven con más distancia. Dicen, no me guíes, no me hagas articular exactamente qué es lo que hace que la arquitectura sea mexicana o no, yo soy arquitecto. Y hago cosas, y entonces hay arquitectos como Legorreta que de alguna manera inconsciente también siguen alguna de las formas de estas estructuras precolombinas o coloniales. Cuando ves Izamal y él lo reconoce, yo uso los colores que veo en la arquitectura popular, en la arquitectura de entonces. Pero hay otros arquitectos que dicen, como O'Gorman en su momento, dicen, no me hables de nada mexicano, yo hago arquitectura del momento, ¿no? Nico Norte, cuando hace este edificio, lo que decía el Centro Nacional de las Artes, el suyo es el que claramente dice, yo soy arquitecto moderno, y no trato de representar ninguna identidad ni nada, ¿no? Como la obra de Somalia, de Fernando Romero, va en esa línea, en la línea de que es una arquitectura es autorreferencial, no tiene necesariamente esa conexión con ese pasado. Cuando haces una torre hoy en día, pues obviamente las torres no tienen conexión con cosas precolombinas o coloniales, ya son un alarde tecnológico extraordinario. El Cañón Romano, la Torre Reforma, son ejemplos de que México mantiene vivas todas esas vías, ¿no? La vía de hacer una arquitectura tecnológicamente súper avanzada, como esta torre, y hay otras maneras de conectar con el lugar que yo creo que es la que hacen muchos arquitectos ahora ejerciendo, ¿no? En los años 90, Calas y Daniel Álvarez empiezan a hacer una arquitectura que es claramente muy confiada, que no sufre como O'Gorman sobre la identidad, pero que adaptan muy bien a la arquitectura moderna ideas y materiales del entorno. Cuando tú ves esa casa de la izquierda tradicional, tiene la piedra, tiene la madera, tiene la buhambilla, tiene los muros, de pronto ves una casa como la de la derecha y está usando los mismos elementos, pero los usa de una manera que se siente conectada con el sitio, pero no está tratando de imitar o ser parte de una idea de identidad. Está saliendo de una manera natural. Los espacios se adaptan muy bien al medio ambiente, a la temperatura. Los dibujos son de los mismos que podría estar haciendo Morphosis en California. Son arquitectos que están demostrando que empiezan a estar claramente por delante de muchos de los arquitectos trabajando en el resto del mundo. Ya no es la idea de que las ideas vienen de otro sitio y las interpretamos, las ideas se generan aquí y se transportan a otros sitios. Esto es una arquitectura muy rica, pero que al mismo tiempo se siente muy moderna, pero muy conectada con el lugar. La idea de la integración plástica, para mí, por ejemplo, la casa FGG de Calas, que está inspirada en la obra de Jorge Jaspi, que es como una especie de integración plástica tridimensional. O sea, la casa en sí es como entrar en la estructura de Jaspi. O la materialidad de los edificios de Rocha, del estudio de Macías Peredo en Guadalajara, continúa con esa idea. Cuando vas a ver estos edificios, que sientes que están muy conectados con el lugar, pero al mismo tiempo son muy modernos. La gente de fuera ve y dice, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? Le resulta mucho más difícil hacerlo en otros sitios. En México parece que hay una manera de hacer las cosas que permita a esos arquitectos resolver ese dilema de puedo ser moderno y al mismo tiempo sentirme enraizado en México. 18. Liderazgo femenino. Arquitectas mexicanas al frente de la arquitectura del siglo XXI. Eso es algo que muchas veces no se nota, a lo mejor si viene alguien, lo ve alguien desde dentro. No creo que haya ningún otro país ahora mismo en el mundo que tenga tantas mujeres arquitectas llevando el liderazgo de la arquitectura que se hace, no solo en México, sino fuera de México. Es realmente sorprendente, no sorprendente en el sentido de
de que no hayan sido formadas bien, sino se han formado súper bien aquí, de que haya tantas comparadas con otros países. Es fascinante. Cuando ves la posición de Tatiana Bilbao, de Frida Escobedo, de Fernanda Canales, no solamente son líderes aquí en México, sino las invitan a encargos en Metropolitan, en donde sea, están haciendo proyectos en todos lados, tienen una capacidad académica, arquitectónica, de liderazgo, de traer temas que les interesan a la palestra. Son líderes realmente de las conversaciones que creen que se tienen que tener en las escuelas de arquitectura, están muy envueltas en eso, no se dedican solo a su profesión y de una manera aislada, y es fascinante ver, y tengo la suerte de poder trabajar con Tatiana, con Fernanda, quien me envió, por ejemplo, el libro estamos trabajando en taller, estamos trabajando sobre espacio público, se me olvidó venir a hablar del taller, pero estamos trabajando en un taller en Atlampa de vivienda colectiva, y Fernanda ayer me trajo el libro de vivienda colectiva que ha hecho, que es absolutamente espectacular. O sea, el trabajo que hay ahí de documentar, de hablar de lo que es importante, de sacar a la palestra temas que a ellas les interesan, están siendo las líderes que llevan la conversación a temas que están ya teniendo impacto a nivel mundial. Rosana también. Y ahora voy a acabar con tres cosas muy rápidas que son las tres lecciones que unifican, yo creo que todos los periodos de la arquitectura mexicana. El patio y la plaza, en realidad tiene que ser patio y plaza. El patio es la importancia de un espacio simbólico y práctico, ¿no? La idea de que el patio en Teotihuacán, en el Palacio de la Minería, en la época de Nueva España, hoy, ¿en qué? Inquisición no era minería. Ay, perdón, espera, ese de medicina, sí tiene razón, ese es mi favorito, sí, el de minería es el que está cubierto y no me gustó que lo cubrieron tanto. No, el de la Inquisición, que es la escuela de medicina, es que es, no tengo tiempo de hablar, pero es fascinante el momento que deciden eliminar esa columna de la esquina, por el chaflán, por Santo Domingo, tienen que entrar del chaflán y dicen, pues quitamos la columna, para que no se choque nadie cuando entre. Bueno, esa idea del patio, de esa continuidad del patio, cuando uno va al San Angelín y se toma algo en San Angelín, es que estás conectando con una tradición milenaria, o sea, no solamente de la hacienda en sí que se construye ahí, sino como algo universal, que es la idea del patio interpretado con Barragán, pues de pronto fascina, ¿no? Porque ves ahí una continuidad de algo nuevo, pero que también está universalmente aceptado como una manera muy potente de crear espacio. Y es práctico y al mismo tiempo simbólico. Lección 20, la integración plástica, pintura, escultura, arquitectura como medios de comunicación. Esto es algo que también es interesante. Los edificios desde la época precolombina en México hablan y cuentan historias y tienen mensajes. En la ciudad universitaria lo vemos, ¿no? Tú vas a la medicina y ves un mensaje que te está diciendo el edificio literalmente. Eso es algo que ha pasado en todos los periodos de la arquitectura mexicana. Y obviamente Siqueiros lo hizo de una manera, en arte total, ¿no? Él quería combinarlo todo. En Teotihuacán es obvio, como el edificio te hablaba en la época sobre todo de los conventos, las fachadas eran como auténticos libros que te contaban historias, con símbolos, con figuras. Puedes pasar una tarde solo interpretando todo lo que hay en cada una de las portadas. Y luego, en la arquitectura más moderna, obviamente, que están haciendo lo mismo. Están creando ese mensaje, ¿no? del momento. Y la última es, ¿por qué tan grande la tendencia a la monumentalidad en México? Hemos hablado ya de esto, hemos hablado de la esencia del ADN. Todo el mundo, las ciudades desarrollan un ADN, las culturas, las sociedades, las ideas, las religiones. En el caso de México, si empezamos con la idea de que tienes que imitar la naturaleza, que la naturaleza es enorme, y tú estás haciendo una pirámide que está tratando de ponerse al nivel de esa naturaleza, estás metiendo una ambición a lo que haces que te impulsa a hacer las cosas de un tamaño tremendo. Entonces, cuando los frailes llegaron a Colman, decían, pero ¿cómo vamos a hacer una iglesita de nada? O sea, que las iglesias que hacían los primeros monasterios tienen una escala de catedral prácticamente en España. Y es que hay una ambición en el ADN que hace que, si tiene que promover unas nuevas ideas, tiene que hacerlo a un nivel que yo tengo la teoría que ya se inyecta directamente de uno al otro. Simplemente, si te vas a Yaoilán en Oaxaca, son una escala que te queda como que abierto, como esos frailes con situaciones tan precarias inyectaban de tanta ambición esos templos iniciales. Y es porque estaban conectando con una tradición que les venía de antes, que lo veían en esas plataformas, lo veían en esas pirámides.
Y eso se transmite cuando Teodoro, lo que hablábamos antes, el ADN de Teodoro está conectando con esos escalones. Los escalones obviamente no necesitan ser tan grandes, pero lo son porque conectan de una manera con esa tradición. Y la monumentalidad también pierde escala, o sea, es una idea de que no eres consciente de la escala, manejas la escala de una manera rotunda, ¿no? Y eso ocurre de una manera generalizada, pero particularmente importante en el espacio escultórico, que quería acabar con esta imagen, porque el premio que acaba de ganar el espacio escultórico, que yo creo que es una de las obras maestras del arte universal del siglo XX, y yo creo que capta muchísimas de las cosas de las que he hablado hoy en la charla, están en esta obra. Está la conexión con el lugar, esa monumentalidad, conexión con el entorno, con las montañas, la materialidad, los ejes cardinales, la idea de espacio que nos arropa, que nos une. O sea, hay una serie que puede ser más o menos intencionado. Esto es una obra colectiva, otro momento importante, es otra obra colectiva. 6 artistas trabajaron en un grupo para hacer esto. Me parece fascinante desde todos los puntos de vista. Y creo que es una manera de entender cómo esas obras se abastecen consciente y conscientemente de ese poderío que tiene la arquitectura mexicana y que me sigue fascinando y que quiero agradecer que me he podido compartir todos mis intereses. Muchas gracias. Encantado si hay alguna pregunta, yo sé que está en mi plan, pero bueno. Empezamos un poco tarde, Bueno, primero que nada, muchas gracias. Hay que tomar agua, nos dejaste con la boca seca. Vamos a abrir una sesión de comentarios, preguntas. No sé si alguien en el auditorio tiene. Bueno, primero agradecer su charla, nos ha dotado de muchos conocimientos. Y mi pregunta es, ¿en su práctica permea este cariño que tiene hacia la arquitectura de México y toda la historia que contiene? Lo intento, desde luego. O sea, yo lo veo esto como arquitecto, cuando ejerce la profesión, pues cada proyecto es diferente, tiene circunstancias diferentes, pero no trato de forzar las cosas, es una de las cosas que yo creo que es más importante, no tratar de meter una cosa que no... Pero la idea de, por ejemplo, son cosas que muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo aplico esto hoy en día? Pues yo lo que veo es cómo lo aplican otros, porque ahora estamos hablando de arquitectura moderna también, pero la manera de conectar con el lugar, la manera de pensar en la orientación, la manera de usar los materiales, absolutamente todas esas ideas se enriquecen en mi trabajo profesional por el hecho de que he sido expuesto y he aprendido de todo lo que he visto. O sea que sí, yo tengo la teoría de que la historia de la arquitectura generalmente ha sido contada por historiadores. Yo creo que arquitectos que ejercen la profesión tienen una manera un poquito diferente de explicar la historia de la arquitectura, porque se sienten más conectados con el proceso de toma de decisiones que hicieron los que crearon esa obra, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas a eso, yo veo esto siempre desde el punto de vista de alguien que se dedica al diseño. O sea, yo combino esto con el ejercicio de la profesión. Y me encanta particularmente tratar de descubrir qué es lo que estaban pensando, lo que están creando, lo que están creando. Y eso es una manera muy rica de aprender y de incorporar eso que crees tú que estaban haciendo. Yo veo algo que me gusta. ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estaban pensando? ¿Cómo lo generaron? Y de pronto ya tienes más capacidad de tú hacer lo mismo. O sea, sí, la respuesta es sí. Estoy siempre intentando aprender de lo que veo que me gusta. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, yo en realidad quería felicitar a Juan por su capacidad de síntesis y por el sinfín de temas que fue tocando, cómo los fue entrelazando del proceso cronológico hasta llegar al siglo XXI, dándole su lugar a pues, esta playa de mujeres que están asombrando a todos, ¿no? A propios y extraños. Entonces realmente hiciste una síntesis fantástica, ¿no? Te lo agradezco mucho, fue fantástico. Y ya nada más comentar y preguntarte si llegaste a conocer la casa de O'Gorman, ¿sentiste ese espacio o solo la conoces como la mayoría por fotos? Porque no citaremos, como hacían
como dijeron que los griegos hicieron con el destructor del templo de Zeus en Olimpia, que prohibieron para siempre mencionar su nombre, ¿no? Entonces no mencionaremos el nombre, pero todos como eso saben quién fue, pero desapareció. Sí, no la pude visitar. Oí las historias de que se compró, que se la dañaron, pero no sé en qué estado está ahora, si queda algo, si queda un 30%, un 20%, si ya está completamente destruida. No la pude ver, me hubiera gustado mucho verla. Gracias a Dios tenemos esas fotos, pero no la pude ver. Bueno, pues es una desgracia, debe quedar como un 10%. Sobre San Jerónimo existe un pedacito de la entrada, ¿no? Pero bueno, te iba a decir, podemos hablar de muchas cosas de las que fuiste comentando, pero me gustaría nada más una reflexión tuya sobre eso que dijiste de Orban, de que se arrepintió, digamos que de cierta manera renegó de su pasado como racionalista radical, valga la redundancia, porque el racionalismo, si algo tuvo en su origen, fue una radicalidad bárbara. ¿Qué reflexión te merecería esa ya lo dejaste entrever, pero me gustaría que abundaras un poquito en ese punto? Sí, yo creo que él representa un poco la decepción que suele seguir a todas las revoluciones, ¿no? O sea, muchas veces el movimiento revolucionario genera un optimismo, unas ideas muy con mucha energía, ¿no? O sea, en Cuba lo ves, los arquitectos que fueron allí a trabajar, lo que hizo Porro y todo eso. Entonces hay de pronto una especie de sensación de que no está pasando todo de la manera que crees. En el caso de Bormann, yo creo que él lo estaba viendo no desde el punto de vista político o social, sino que puramente arquitectónico. Yo creo que él empezó muy joven a trabajar, le encargaron no sé cuántas escuelas cuando tenía 20 y tantos años, o sea, había construido ya escuelas cuando tenía 20 y tantos años, con la casa de Diego Rivera cuando era muy joven, y yo creo que luego tuvo más tiempo para reflexionar. O sea, yo creo que los hizo con mucha sinceridad y con mucho... O sea, las escuelas son fantásticas, yo creo, en cuestión de prototipo, del patio, como un nivel de eficiencia extraordinario, pero ser arquitecto es muy cansado, necesitas mucha energía, hay que estar al pie del cañón, y yo creo que llegó un momento en que se cansó de esa energía tremenda que había en esos años primeros de la revolución, de los años 30, ¿no? Cuando ya vio que se asentaban las cosas, empezó a reflexionar más, y ahí es cuando empezó a conocer a Frank Lloyd Wright, empezó a darse cuenta de que esa era la arquitectura que se tenía que seguir, yo creo que tiene una personalidad muy intensa, como todos sabemos, y entonces yo creo que se fue como aislando, ¿no? Y entonces encontró, o sea, al final literalmente se hizo una cueva, se fue a la cueva, ¿no? Pero él escribió sobre todo esto, él lo explicaba, o sea, él decía que efectivamente Frank Lloyd Wright era el arquitecto que había que seguir, y entonces él creía que esa arquitectura era la que le pertenecía más a México, ¿no? O sea, volvía a traer la emoción, decía, solo lo racional no es suficiente. Tenemos que traer emoción, por eso digo la importancia de los símbolos, de las emociones, o sea, una arquitectura que sea solamente pura eficiencia, pierde algo. Yo creo que él notaba que faltaba, y ahí es cuando él empezó a experimentar en su propia casa, ¿no? Con lo que él creía que podía ser un modelo para México. Muchas gracias, Juan. Al fondo están todos los de la Universidad de Texas, mis estudiantes se pusieron al fondo. Muchos hablan español, pero algunos no. Luis sí habla español. Hola, profe. Hola. Esta pregunta está relacionada a Mesoamérica. Hay un montón de evidencia de comercio e intercambio entre las sociedades de Mesoamérica, pero mi pregunta es, ¿cómo gestionaron sus economías estas sociedades y qué papel jugó el comercio en su desarrollo? Obviamente, Mesoamérica es un término del siglo XIX, geográficamente incluye México, Guatemala, Honduras, pero es donde las culturas precolombinas florecieron.
Y el comercio fue fundamental en crear una unidad cultural en toda la zona, porque la variedad geográfica genera diferentes bienes o diferentes productos, o la agricultura que genera en una zona no se le puede dar en la otra, aunque lo que tiene en común Mesoamérica es el maíz, y el maíz es lo que unifica todo Mesoamérica. Entonces la religión que nace en Mesoamérica está muy conectada con cómo el comercio establece ese vínculo que hace que los intercambios sean posibles. O sea, la obsidiana que tenían en Teotihuacán la intercambiaban con los quetzales que tenían en las zonas tropicales. Y ese intercambio de cosas, pero es intercambio de ideas. Y las ideas se van transmitiendo. Y toda la zona tiene una coherencia cultural sorprendente, porque es muy diferente el entorno de los mayas, pero cuando vienes a ver la religión, la importancia del maíz, los dioses, o sea, lo pueden llamar claro, pero ahí el comercio es lo que hace que la gente tenga que interactuar. Y cuando hay comercio, por ejemplo, Teotihuacán tenía ciudades satélites en Tikal, en el Yucatán. Y cuando tú vas ahí dices, pero ¿cómo es posible? Cuando vas ahora mismo a Tikal dices que es complicadísimo de llegar, dices, pero ¿cómo puede llegar de Teotihuacán en esa época y construir aquí un barrio dentro de Tikal que está generado en el estilo de arquitectura teotihuacana? Es obvio que hay una conexión comercial tremenda, porque no se cree que fuera dominio militar, era un dominio probablemente más cultural y comercial. O sea que la relación comercial entre todas estas zonas dentro de Mesoamérica es lo que hace que acaben compartiendo todas las ideas. Y el calendario. El calendario es otro elemento unificador. El calendario les unifica a todos. Pero hay ciertas anomalías. Por ejemplo, en el lenguaje escrito de los mayas no se encuentra al mismo nivel en otros sitios. Y Teotihuacán sabía que los mayas tenían su sistema de escritura y, sin embargo, no tenían tanto interés en llevarlo al mismo nivel. O sea, decir que, o por ejemplo, la ausencia de juego de pelota en Teotihuacán todavía mantiene en vilo a los arqueólogos. ¿Por qué no hay juego de pelota en Teotihuacán? Cuando lo hay en todos los sitios. Y es porque a veces se genera algo nuevo y la gente acepta lo que le conviene y de pronto promueve algo diferente, ¿no? Entonces hay siempre un constante, es lo mismo pero diferente, es lo mismo pero diferente. Es lo que hace fascinante estudiar historia y arquitectura del pasado, es que siempre descubres cosas nuevas, pero el comercio fue fundamental. ¿Por qué cree que en la arquitectura mexicana actual ya, o sea, como que pienso que se está como regresando a retomar la naturalidad del paisaje, los materiales, ¿no? Como local, y eso de alguna forma representa como dónde está y a su sociedad, pero ya no tiene un elemento identitario, ¿no? Digamos como nacionalista o algo así? ¿Por qué creen? No, es buena pregunta, es básicamente lo que está diciendo, que efectivamente hoy en día yo creo que ya vivimos en un mundo muy global. Entonces, lo que has resumido lo he resumido muy bien. Hay unos arquitectos muy buenos en México que están haciendo una arquitectura que se siente muy conectada con el lugar, con la materialidad, como se basa en la ampliación de Navacali, de Mauricio Rocha. O sea, hay una sensación de que se siente parte del terreno, que es respetuosa con lo que había ya allí, pero al mismo tiempo se siente nueva, se siente a nivel internacional, ha ganado muchos premios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que es una evolución natural, ¿no? O sea, yo creo que han pasado a perder menos esa necesidad a nivel intelectual que tenía la revolución de dictar qué es lo que queremos ser, que había una idea política, una idea cultural. Ahora los arquitectos están viendo las cosas un poquito con más distancia y están haciendo muy buen trabajo, independientemente de si soy mexicano o no soy mexicano. Estoy haciendo el trabajo que me corresponde, ¿no? Y lo estoy haciendo bien y resulta que está siendo muy atractivo porque conecta, que yo creo que eso es una de las cosas que es más bonitas de las conexiones que podemos tener con el mundo precolombino, es esa conexión con la naturaleza. El hecho de que nos haya llevado tanto tiempo pensar que si hacemos ciertas cosas creamos un impacto negativo en la naturaleza, o sea, la naturaleza nos puede castigar. Eso es lo que yo creo que es más esa cura de humildad de la cultura occidental, que pensaba que podemos dominar la naturaleza, y ahora de pronto nos estamos dando cuenta de que no,
que nos puede destruir, los huracanes, los terremotos, seguimos tan o más expuestos que nunca a la fuerza de la naturaleza y estamos decidiendo, y es el consenso más global que tenemos ahora. Si os fijáis, el acuerdo de Tokio y los acuerdos estos del calentamiento, para pelear contra el calentamiento global, son los acuerdos más unificadores, es el consenso más global que tenemos. Los acuerdos los firma hasta Corea del Norte, Somalia, Yemen, todos los países más teóricamente fuera de la órbita se apuntan, porque hay una aceptación de que lo que hacemos nos puede generar un impacto negativo. Ellos pensaban lo mismo y hacían las cosas con cuidado porque sabían que si no hacían lo que hacían, les podían castigar. Le podía castigar la naturaleza. Ahora mismo hemos llegado a la misma conclusión de una manera completamente diferente. No tenemos ese sistema de valores o sistema de entender la espiritualidad de esa misma manera, pero de una manera curiosa hemos llegado a la misma conclusión, que si no tenemos cuidado, nos van a castigar. Y estamos ya en ese acuerdo, que si no tenemos cuidado, es que desaparecen. Cuando decís, es que sube el nivel del mar y es que desaparecen ciudades, desaparecen no sé qué las islas. O sea, eso es algo que yo creo que no le damos suficiente crédito a las culturas que ya venían diciendo eso y que nos estaban diciendo, ten cuidado con lo que haces porque de pronto, o sea, los fundadores de Teotihuacán son los que sobrevivieron en la destrucción de donde estamos ahora. Ellos se fueron hacia allí a fundar un nuevo mundo de cero. Y la razón por que la ciudad estaba al nivel más alto es porque ellos tenían miedo de que si metían la pata otra vez, les iba a pasar lo mismo que pasó en Cuicurco, que se destruyó todo eso. Imagínate que tú tienes tu mundo destruido completamente. A la hora de que empiezas uno nuevo, dices, vamos a ver qué hago para que no me pase lo mismo. Entonces, hay una cosa que ahora creemos que con la tecnología podemos controlar todo. No podemos. Es una de las cosas que a mí me gusta, pensar que la tecnología nos sigue dejando muchos misterios, muchas cosas que no conocemos. Yo creo que el arquitecto mexicano ahora es parte de ese diálogo. Y la conexión con el lugar y con la naturaleza es una de las cosas que yo creo que hace atractivo su trabajo fuera de México. Me pareció interesante lo que comentaba de los patios, que cómo tienen esta organización central basándose en los rumbos y en esta parte espiritual, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al perder este centro donde se genera la comunidad y poner elementos aislados, ¿no? Por ejemplo en la arquitectura, pero en un lugar donde necesita ver esa comunidad, se puede como no generar esa comunidad a través de los elementos, nosotros como los organicemos y sobre todo como ahorita lo que comentaba, basándonos en esta naturaleza, en el respeto con el medio ambiente. Entonces a nosotros no tener como esos elementos en cuenta, se puede hacer que hasta con las mismas ideas que nosotros proponemos aisladas, sin este patio central, estos elementos integradores del espacio que generan esa comunidad, entonces también puede llevar a la gente a ese estrés, ¿no? No generar esa actividad, y somos responsables, ¿no? de esa parte, y perdemos como esta conexión también espiritual, ¿no? Porque no hay un centro integrador que también nos diga a nosotros qué hacer, porque nosotros como seres humanos lo que yo observo es que pues nos vamos donde nuestra intuición nos guía, ¿no? Pero sobre todo los elementos delimitadores del espacio es los que nos guían en nuestro proceso si no somos conscientes de ello, ¿no? Se vuelve inconsciente. Entonces, al nosotros no tener estos elementos tan importantes como un patio central, se puede llevar a que nos alejemos un poco más del espíritu, ¿no? Y sobre todo con la conexión con la naturaleza y con nuestros otros, ¿no? El respeto. Entonces, ¿qué opina como de que se puede perder la espiritualidad, o estamos dejando de ser espirituales también por todas estas ideas que surgieron del racionalismo, el movimiento moderno? Porque yo siento que la forma en cómo habitamos, después del movimiento moderno, bueno, del racionalismo, nos empezó a limitar mucho también nuestra forma de pensar, y nuestras resoluciones son muy lineales, ¿no? Y no nos abrimos como a lo mejor a la posibilidad de experimentar otro tipo de soluciones.
Sí, bueno, tu reflexión es que los patios tienen esa capacidad de ser prácticos, pero al mismo tiempo tienen una capacidad de conectar espiritualmente con una idea de cómo se siente uno en el mundo. O sea, yo creo que sería ideal poder seguir explorando eso como una tipología que nos permite reinterpretar y reconectar con la naturaleza. O sea, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de vivienda colectiva y es fascinante ver cómo las vecindades o las ideas de comunidad se generan a través de compartir algo, ¿no? Y el patio es algo que se comparte, ¿no? O sea, el patio de vivienda colectiva. Y luego el refugio privado es el patio privado. Yo creo que el patio tiene la capacidad de ser un sitio de encuentro, pero es un sitio de refugio, también de aislarse, de desconectar. O sea, el patio tiene una capacidad tremenda de poder generar esa conexión tremenda de necesidades de los seres humanos, de necesidad de refugio y necesidad de comunidad. Y eso es una tipología que yo creo que nunca va a desaparecer, pero en México yo creo que es con el clima que hay y todo, o sea, es como imposible no usarlo de una manera que te dé ventajas, porque es el sitio donde yo creo que es más natural usar el patio. Bueno, a mí me gustaría comentar recuperar lo que se dijo sobre la capacidad de Juan de síntesis y esta lección envuelta en 21 lecciones de un repaso impresionante a la arquitectura mexicana vista con ojos de alguien que no es de aquí, pero que tiene esa capacidad de ver. Entonces, estas 23 lecciones, de las cuales las 3 últimas son pues esta especie de síntesis entre de estos conceptos: patio, integración plástica, monumentalidad, que unen las diferentes épocas de desarrollo de la arquitectura mexicana, y las otras 18 prácticamente partidas en 3 casi iguales, ¿no? Arquitectura mesoamericana, o sea, arquitectura antes de la llegada de los españoles, arquitectura colonial y las últimas, arquitectura siglo XX y siglo XXI. Impresionante esa capacidad y esta idea que nos deja Juan de que, como decía José Luis Beñure, la historia de la arquitectura sirve para proyectar, ¿no? O sea, lo decía así, y eso lo recuerda mucho Tite Bilbao, ¿no? Que su tío José Luis Beñure decía: el libro de historia de la arquitectura hay que tenerlo al lado del respirador. Ahora ya no hay respirador, eso debe ser al lado de la computadora, pero sí es como muy importante. Y bueno, vamos a tener la oportunidad. Bueno, Juan acaba de recoger el último número de Bitácora Arquitectura que trae. Recogimos aquí hace poco, hemos tenido la fortuna de ver muy seguido a Juan en estos últimos meses. Vino a la FILUNI, ahí hicimos una presentación de su libro Miró Rivera Architects, Building a New Arcadia. Mario Shegnan, leí una cosa fantástica ese día, le pedimos su texto para publicarlo en este número de Bitácora. Leo solo una de las últimas partes, un párrafo que dice así Mario Shegnan: coincido con el despacho Miró Rivera Architects con la forma brillante de manejar diversas escalas en lo que los ha proyectado internacionalmente. Por un lado está su famoso e icónico puente, o los baños públicos en un parque urbano, o la parada de autobuses de una ligereza excepcional que remite formalmente a la base aérea en la que se emplaza. De ahí a una escala monumental como la del complejo de Fórmula 1 de Austin, con un programa sumamente complejo. Bueno, sigue la reflexión. Vamos a tener la oportunidad de ver, bueno, de hecho ese libro conmemora en su momento eran 20 años, ¿no? Pero acaban de hacer una exposición por los 25 años, es también por los 20. Sí. Bueno, hay una exposición de Miró Rivera Architects, de este despacho que tiene Juan con Miguel Rivera, con su cuñado. Ahí está Rosa Rivera por allá arriba, que es pieza fundamental en el despacho también. Pero vamos a tener esa exposición que se ha presentado en varias partes, la vamos a tener aquí en el vestíbulo de la facultad, y tendremos la oportunidad de volver a escuchar a Juan Perón hablando de su obra, ¿no? En mayo, si no me equivoco. Y bueno, pues agradecerle a Juan, agradecerle a todas y todos ustedes su asistencia,
Y pues muchas gracias. No sé si quieres decir algo para despedir. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Diego.